Dios les bendiga. Bueno, les comparto lo que les decía esta mañana a mis hermanos, y es de que pues siempre da mucho sustico estar acá parado. Muchos dicen, ay, usted ya lleva mucho tiempo ahí, eso usted lo va a hacer fácil, pero no, una cosa es estar allá cantando con sus ojos cerrados, todos concentrados adorando al Señor, pero pues ya acá estar hablando ya es otra cosa muy diferente. Pero que sea el Señor hablando a nuestras vidas en esta mañana, amén. Quiero invitarlos a que vayamos a Segunda de Reyes capítulo 4. Amén. Cuando ya todos lo tengan, me pueden decir amén. Amén. Igual acá en las pantallas se va a publicar. Dice el aceite de la viuda. Vamos a leer el versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. El título de la enseñanza de hoy es ¿de qué te estás llenando? Y acá la palabra nos enseña que había una mujer que estaba pasando por una necesidad muy fuerte, y era que había perdido a su esposo. Y aparte, las múltiples deudas que tenía le estaban generando otra angustia más, y era que le iban a quitar 2 de sus hijos. Y en el tiempo del Antiguo Testamento, la Biblia nos enseña que las mujeres no trabajaban, las mujeres estaban dedicadas 100% a su casa, a las labores de su casa, a educar sus hijos. Entonces esa mujer no tenía cómo sostenerse, no tenía más recursos, sino que vivía de lo que su esposo le proveía. Y es muy tremendo porque ella, en medio de su angustia, viene y le dice al profeta que ella estaba muy angustiada porque se iban a llevar 2 de sus hijos. Y dice el versículo 2, dice: y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Ella en ese momento no encontró ninguna otra opción sino acudir al profeta. Sabemos que el profeta era la persona que en ese momento estaba revestida de la autoridad de Dios para dar una palabra de Dios. En ese momento, en el Antiguo Testamento, ninguna persona tenía la libertad de acercarse a Dios como lo podemos hacer nosotros en este momento. Ellos tenían que pasar siempre por el sumo sacerdote, no había libertad de acercarse a Dios. Pero ella fue a buscar al profeta, que en ese momento era la autoridad que Dios había puesto, el profeta Eliseo. Y él le contesta con una palabra bastante especial y le pregunta: ¿qué tienes en casa? Y ella contesta que solo tiene una vasija de aceite. Y mirando el simbolismo del aceite, fue muy especial, porque el aceite en el Antiguo Testamento era una de las sustancias más valiosas que había, porque era utilizado en muchas cosas. En especial era utilizado como combustible para las lámparas, ingrediente en la elaboración de alimentos, era utilizado como medicamento, era utilizado como jabón de aseo personal y era utilizado como un elemento ceremonial. Pero lo más especial, y es que el aceite para nosotros simboliza el Espíritu Santo. Ese es el simbolismo del aceite. Y dice, y nos vamos a centrar solo en 3 partes. Y el primero es en que el aceite es utilizado como combustible. Bueno, antes dice, el aceite simboliza el Espíritu Santo, el cual nos trae, la siguiente, eso, el cual vino a nuestras vidas a traer luz, a traer alimento y a traer sanidad. Eso fue lo que vino el Espíritu Santo a traer a nuestras vidas. Pero entonces nos vamos a centrar en el
aceite como combustible. Dentro de lo que yo estudié, decía que el aceite era utilizado por todas las personas, desde el más pobre hasta el rey, para dar luz al palacio, para dar luz a sus casas. Si el aceite no estaba, pues ellos tenían que vivir en oscuridad, porque era el único medio que tenían para ellos tener luz. Y leía que el no tener aceite era un símbolo de pobreza y de miseria. Y yo decía, Dios mío, claro, porque si ellos no tenían cómo tener ese sustento de luz, con qué proveer luz, con qué proveer el alimento, porque también lo usaban para la elaboración de alimento, eso era símbolo de ruina. O sea, la persona no tenía aceite, estaba muy mal, estaba a punto del caos. El segundo es el aceite como alimento. Dice que lo usaban para amasar la harina, y fue muy especial porque cuando estaba leyendo recordaba que el pastor, cuando vino de Israel, él me comentaba que en Israel, por doquier que miraban, habían lugares donde había mucho pan. Siempre había pan. Es como lo que ven aquí, es el puesto de arepas, ¿cierto? Donde usted mira, siempre hay un puestico de arepas donde usted puede comprar, ¿cierto? Lo mismo pasa en Israel. La comida más preparada allá es el pan. Y el aceite era utilizado para poder amasar esa harina. Y el pan simboliza la palabra de Dios, ¿cierto? En nuestra vida. Ese es el símbolo del pan. Pero el aceite simboliza la obra del Espíritu Santo al traernos revelación en esa palabra que nosotros estamos leyendo. Si nosotros no tenemos el aceite, el Espíritu Santo, pues todo lo que leamos va a ser simplemente información, ¿cierto? Vamos a aumentar nuestro intelecto, pero no va a pasar de ahí. Pero la obra que hace el Espíritu Santo es poder revelarnos qué es lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra, qué es el efecto que Dios quiere darnos a nuestra vida a través de su palabra. Por eso es tan importante que nosotros continuamente le estemos pidiendo al Espíritu Santo que nos llene, que nos dé ese aceite, para que nosotros tengamos la revelación que solamente proviene de Dios, solo proviene de Dios, no depende ni del amigo, ni que me dieron un consejo súper valioso, no, solo Dios puede darnos la revelación de su palabra, amén. Y el tercero es que era utilizado como medicamento. En ese tiempo, una de las enfermedades más comunes era la lepra, y lo que hacían era que ellos untaban, lo usaban como ungüento sobre la herida y tapaban. Y lo que hacía el aceite era empezar a regenerar cada tejido y empezar a suavizar toda esa área afectada hasta que se sanara por completo. Lo mismo es el Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo sea como ese bálsamo sanador sobre nuestras vidas, Él va a empezar a sanar heridas, Él va a empezar a sanar todas aquellas cosas que nos han dañado, que no han permitido que nosotros experimentemos la obra grandiosa que Dios quiere que nosotros experimentemos. Entonces, tenemos tres bases, ¿cierto? Él viene a ser luz a nuestra vida. Él viene a ser alimento porque nos revela su palabra, nos da a conocer cada palabra del Señor y nos viene a traer sanidad, viene a vendar nuestras heridas. Volvamos al versículo 3 de Segunda de Reyes 4 y dice, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Ella en ese momento recibió una palabra. Y yo esta mañana les preguntaba a los hermanos y les decía, ¿cuántos han recibido una palabra? Yo creo que todos tenemos una palabra de parte de Dios que es por la que nosotros caminamos, ¿cierto? Si nosotros tuviésemos una palabra de Dios, no habría sentido, porque por ella es que nosotros caminamos. Su palabra es la que nos da vida, su palabra es la que nos guía a la verdad. Y ella en ese momento a través del profeta recibió una palabra y dice, ve y consigue prestado recipientes, ¿cierto? Y dio algo muy especial y es que ese recipiente tenía que tener algo especial. ¿Qué debía tener? Que debía estar vacío, debía estar vacío. Para nosotros poder ser llenos de la presencia de Dios necesitamos estar vacíos.
¿Por qué razón? Porque a diario nuestro corazón está tan lleno y tan cargado de tantas cosas, de tantas actividades que impiden que cuando la presencia de Dios va a venir a llenar nuestra vida, ya no hay espacio. Porque ya todo está ocupado por los múltiples quehaceres, por el trabajo, por los amigos, por tantas cosas que a veces vienen a abrumar nuestra vida. Entonces cuando viene el Señor con ese deseo ferviente de llenarnos, no, Señor, qué pena, no hay espacio, me toca esperar. Y se necesita que nosotros tengamos esa condición, que tengamos nuestras vasijas vacías. La palabra nos enseña que las vasijas son recipientes donde se puede depositar algo. Y nosotros somos esas vasijas, donde Dios necesita depositar su presencia. Una de las cosas, y yo les contaba esta mañana, que para mi mamá es muy difícil, es que pues ella me empaca siempre el almuerzo para mi trabajo. Y es muy particular porque casi siempre, o bueno, la mayoría de veces, se me quedan las vasijas en el trabajo o se me quedan las vasijas donde, bueno, a veces que he amanecido donde Dianita, Enciso, una vez se me quedaron allá. Ay, entonces yo llegué a mi casa toda feliz. Cuando llega, mi mamá le dice cocas. Entonces mi mamá llega y me dice, ¿dónde están las cocas? Y yo, en la casa de Diana. Ah, allá están muy buenas. Entonces hoy le tocó comprar el almuerzo porque no hay en qué empacarle. Entonces yo pensaba en eso y yo, tan tremendo que es usted tener que ir a decirle a una persona, présteme un recipiente. Y esa fue la orden que Dios le dio a esa viuda. Tenía que ir donde sus vecinos. Y seamos sinceros, si usted va a pedirle un recipiente prestado al vecino, pues con dificultad se lo va a prestar porque se sabe que ese recipiente no va a llegar de nuevo a su casa. ¿Es cierto? ¿Cuántos han llegado a empacar comidita para que otra persona lleve para su casa y le han devuelto el recipiente? ¿Se lo han devuelto? No, esa coquita se perdió. Ese recipiente se perdió, lastimosamente se perdió. Entonces es muy dificultoso que las personas puedan prestar, y ese era el reto de la viuda. Tener que pasar donde su vecino a decirle, mira, necesito un favor, necesito que me preste un recipiente. Y lo más especial es que Dios puso gracia en esa viuda y hubo personas que le prestaron recipientes. Y lo más especial era que el profeta no le dijo a la viuda, es que el recipiente tiene que tener esta forma y tiene que tener estos grabados, porque si no es así, no sirve. No, él simplemente dijo, vasijas vacías. A Dios no le interesa el empaque. A Dios no le interesa en qué condición estamos. A Él lo que le interesa es la disposición de nuestro corazón. Cuán dispuestos estamos en despojarnos de tanta cosa que tenemos del mundo, de tantas cargas, para vaciarnos y permitir que Él venga a llenarnos. Es lo único que a Él necesita para poder depositar su presencia en nosotros. La llenura solo viene sobre vasijas vacías. Y hay una frase muy especial y es que no es nuestro vacío, sino nuestra plenitud lo que puede obstaculizar las salidas de la gracia inmerecida de Dios sobre nuestras vidas. No es a veces los vacíos o la necesidad, porque la necesidad hace que nosotros nos acerquemos a Dios. La plenitud es la que nos lleva a alejarnos de Dios, la que nos lleva a pensar que ya no necesitamos a Dios, que ya todo está bien, que no tenemos necesidad de acercarnos a Dios, porque como estamos tan bien. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar constantemente en nuestra vida, que cuando estemos bien, nos acercamos a Dios. Pero cuando estamos mal también nos acercamos, que no cambie, que siempre nuestro corazón esté dispuesto a ser llenos por Él, que nada de afuera llene el lugar que le corresponde a Dios. Nada ni nadie puede ocupar ese lugar especial donde Él desea depositar su presencia. Amén. Hay algo muy especial y es que la necesidad nos prepara para la llenura, nos prepara para conocer a Dios. Esa mujer tenía una necesidad y era que necesitaba suplir esa deuda porque si no iba a perder a sus hijos. Y fue ahí, en ese momento, en que ella tomó la decisión de creer a Dios. La necesidad nos prepara para conocer realmente a Dios.
es el único momento que tenemos para conocer realmente a Dios, porque nos sentimos tan acorralados, porque nos sentimos tan abrumados, que lo único que tenemos es levantar nuestra cabeza, mirar al cielo y decirle al Señor: Señor, por favor, ayúdame, porque aquí no tengo más, no hay otro lugar donde yo pueda ir. Y existen tres puntos que nos pueden impedir que nosotros seamos llenos de la presencia de Dios. Y el primero es un pasado que no nos deja avanzar. Si bien muchas de las personas que vemos acá hemos pasado por situaciones muy difíciles, situaciones muy complejas, que nos han impedido el acercarnos a Dios, que nos han llevado a alejarnos de Dios y tal vez a sentir a un Dios distante, a un Dios que no está interesado en nosotros. Es muy tremendo porque gran parte de esa vivencia la tuve yo. Cuando yo pasé por muchas situaciones muy fuertes y recibir de parte de una persona que en ese momento era mi autoridad, para mí fue muy fuerte porque esa persona me dijo: tú ya no aplicas, tú ya no sirves, ya quedas descalificada. Ya en un altar tú no te puedes volver a parar porque ya no aplicas. Y luego me encuentro con un Dios tan bueno y tan perdonador que no había conocido en ese momento. Yo solamente había conocido a ese Dios que viene, porque era el que me habían presentado, al Dios que viene a juzgar. Si usted está esperando ahí pacientemente cuando usted se va a equivocar para véalo, si ve, no es capaz. No, ese era el Dios que yo había conocido en ese momento. Pero luego Dios, por su misericordia, me permite tener un encuentro con Él, conocerlo realmente a Él. Y en medio de mi situación tan difícil, porque yo no quería nada con Dios, yo lo culpaba, porque a veces somos un poco, ¿cómo se puede decir? Por acá dice conchudos. No, a veces somos un poco descarados con Dios. Y por decisiones que nosotros tomamos, porque nunca le consultamos a Él, ya luego vamos y le decimos: si ve, es que usted no fue capaz. Es que usted no fue capaz de hacer esto. Si fueron mis decisiones, pues yo soy el que tengo que asumir las consecuencias. No, Dios nos dio la libertad de elegir, ¿cierto? Por eso nos dio la libertad de elegir, para que nosotros también asumamos las consecuencias. Y yo estaba demasiado abrumada por tantas situaciones que había pasado, que yo decía: yo ya no quiero nada con Dios. Dios me falló, yo después de tanto servir, yo de hacer esto, yo de hacer aquello. ¿Cómo es posible que Dios en esta situación no fue capaz de manifestarse? Y fue muy tremendo porque un día Dios me permite acercarme a Él, me permite realmente conocer su amor, me permite realmente conocer que Él está dispuesto no en lo que yo había hecho, sino en lo que Él puede hacer a través de mi vida. Y fue a partir de ahí que mi chip cambió, porque fue muy fuerte. Yo venía con muchos argumentos del diablo. El diablo me había decretado muchas cosas sobre mi vida. Y literalmente cuando yo llegué a Nuevo Amanecer, que yo me acerqué, tuve mi primera conversación con el pastor Andrés, yo le dije: no quiero hacer nada, no sé hacer nada, simplemente ayúdeme a restaurar, a sanar mi corazón y déjeme quietica en la silla, no quiero hacer nada, no sirvo para nada, porque eso era lo que el diablo había metido en mi mente, que yo ya no servía, que yo ya no aplicaba, que había quedado eliminada de la carrera. Y luego me encuentro con ese Dios que me dice: es que usted todavía sirve. Yo todavía puedo usar eso que tú viviste para ayudar a una persona que esté en una condición muy similar y poderle dar una esperanza. Y yo en ese momento yo dije: wow, Dios mío, o sea que sí sirvo. Listo, hágale pues. Y ahí empezó mi proceso de sanidad, empezó mi proceso de restauración, empezó mi proceso de dejar mi pasado atrás y proseguir a la meta,
a lo que Dios me había llamado. Y ese puede ser uno de los obstáculos que tal vez en esa mañana impiden que tú te dejes llenar por Dios. Yo no sé qué situaciones de pronto tú hayas vivido o cuál sea el momento en que el diablo quiso meter un argumento en contra de tu vida para decirte no, ya contigo no más. Pero Dios hoy quiere decirte sí, aún hay mucho por hacer, aún hay muchas personas afuera que necesitan de ti, que necesitan de esa palabra. Y para mí fue muy impresionante el día que estuvo nuestro pastor Edwin Castro, en este lugar, porque él usó una frase que para mí fue trascendental. Yo digo que esa frase irrumpió en mi interior y fue que yo soy la respuesta a una oración de una persona. Y yo dije, Dios mío, claro, a veces nosotros nos enfocamos mucho en el problema y nos enfrascamos, sí, yo fallé, sí, yo hice esto, pero no nos ponemos a pensar que esa situación difícil por la cual nosotros pasamos es la plataforma que Dios va a usar para mostrar su gloria a través de nosotros. Es la única forma, porque si no, ¿qué podríamos aportar? Doy gloria al Señor porque hay personas que no han tenido que pasar por procesos como los que hemos tenido que pasar nosotros, y honro al Señor y Dios permita que sigan así, porque no es nada agradable tener que devolverse y empezar de nuevo y empezar el proceso de sanidad. No es fácil, pero sé que Dios lo hace porque Él desea cumplir su propósito en nosotros. Él no deja de soñar con nosotros, Él sigue creyendo en nosotros, amén. Otro de los puntos es la incredulidad. La mujer tenía dos acciones por tomar. Una era decirle al profeta, oigan a yo que me voy a poner a conseguir vasijas, si solo tengo un poquito de aceite, pues lo parto, ya en solo 2 vasijas ahí queda, si solo tengo una vasija de aceite. Pero la otra opción que ella tenía era creer y actuar. Y eso fue lo que ella hizo. Una de las condiciones para que hubiera aceite, ¿cuál era? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál era la condición para que el aceite fuera derramado? Que hubiesen vasijas. Dice el versículo 4: entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. La diferencia para que la presencia de Dios deje de fluir en nosotros es que nuestro corazón no esté dispuesto a recibirlo a Él. Para que el aceite siga fluyendo, para que la presencia de Dios siga fluyendo en nuestra vida, se necesita la vasija, se necesita la disposición de nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios continuamente dice: hijo mío, guarda tu corazón, porque es que es un lugar muy preciado, es el lugar donde Dios quiere habitar para direccionar nuestra vida. Pero si nosotros no preparamos nuestro corazón y no lo vaciamos continuamente, porque sabemos que continuamente se está llenando de cosas, continuamente pasan situaciones en nuestra vida que llegan a abrumarnos de tal forma que uno dice: uy, no, ya no quiero tirar la toalla, ya no quiero más. Pero es nuestra decisión empezar a sacar lo que me impide que la presencia de Dios venga a mi vida. Y hay una pregunta muy especial y quiero que hoy no la hagamos, y es: ¿qué tan fácil es para ti exponerte a la presencia de Dios y reconocer tu necesidad de Él? A veces hay personas que no les es fácil poder abrir su corazón a Dios
y poderle decir: Señor, sí, he pecado. Señor, sí, no he hecho las cosas de la manera correcta. Para muchos, el orgullo o los múltiples argumentos que el diablo ha metido en su cabeza le impiden el acercarse a Dios, le impiden el poder presentarse delante de Dios. Y es aquí donde nosotros tenemos que empezar a analizar: ¿qué tan dispuesto estoy yo a exponerme a la luz del Señor? Y hay un versículo muy especial, está en Mateo 6:6, que dice: mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El profeta le dio una orden muy específica a la viuda, y en el versículo 4 dice: entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Se hace necesario que nosotros pasemos tiempo con Dios. No es casualidad que en Mateo 6 diga: y tú cuando ores, entra en tu aposento aparte y cierra la puerta. Y luego Eliseo le dice a la viuda: hey, ve, enciérrate tú y tus hijos. Para nosotros poder ser llenos de la presencia de Dios, necesitamos apartarnos y cerrar la puerta. Necesitamos cerrar la puerta. ¿Para qué cerramos la puerta? Para que nadie nos interrumpa, para que el diablo no envíe más sus dardos en contra de nuestra vida, que nos impide ver la gloria de Dios. Para eso se necesita cerrar la puerta, porque es allí en lo secreto donde Dios nos va a enseñar, donde Dios nos va a instruir, donde Dios nos va a mostrar su gloria, lo que desea hacer en nuestra vida. Es la única forma que nosotros tenemos para ser llenos, cuando nos apartamos de las situaciones y cerramos la puerta y acudimos a ese Dios vivo. Y es muy especial porque nos acercamos a un año bastante particular, y es el año 2020, el año de la visión clara. Y para mí era muy especial porque Esteban hace días nos compartía acerca de eso, y me ponía a analizar que si el año 2020 es el año de la visión clara, para yo tener una visión clara, pues tengo que alimentarme muy bien, ¿cierto? Hablemoslo acá en lo natural. Si yo no me alimento de la manera correcta en mi cuerpo, si yo no me como, lo normal son 3 comidas al día, ¿cierto? Esta mañana Martica nos decía que aún los enfermos tienen que comer 6 veces para poder recobrar fuerzas, ¿cierto? Pero lo normal es que nos alimentemos 3 veces al día. Pero ese alimento, si usted se la pasa comiendo comida, lo que llaman comida rápida, comida chatarra, pues eso no lo va a nutrir mucho. Y va a llegar un momento donde usted solo come de esa comida, su cuerpo, ¿qué va a hacer? Se va a empezar a deteriorar. No va a tener las mismas funciones, no se va a desenvolver de la misma forma. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros solo nos exponemos a la palabra de Dios los domingos cuando venimos acá, y el resto de semana no hay un momento que tengamos con Dios, o solo nos exponemos a la presencia de Dios solo cuando estamos acá levantando las manos y uy, qué bendición la alabanza, uy, sentí la presencia de Dios, y ese es el único acercamiento que tenemos con Dios, entonces nuestra alimentación no va a ser la correcta y vamos a estar desnutridos espiritualmente, y por ende nuestra visión se va a acabar, nuestra visión se va a agotar. Por eso se hace necesario que continuamente esta palabra sea la luz a nuestra vida, que nos expongamos a su palabra, que nos abramos a lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida, para que Él a través de su palabra resetee lo que tenga que resetear en nuestra mente, porque en nuestro parecer podemos estar haciendo las cosas muy bien, ¿cierto? Si nosotros nos analizamos a nosotros mismos, nosotros podemos decir, sí, estoy haciendo las cosas bien, voy haciendo las cosas perfectamente. Pero cuando nosotros nos exponemos a su palabra,
esa palabra que es como un espejo, viene a revelarnos cada impureza. Cuando nosotros nos miramos en un espejo, ¿lo hacemos con qué razón? ¿Cuál es la razón de mirarnos en el espejo? Para mirar si estamos bien, para mirar si cuando nos aplicamos el labial quedó bien delineadito, para mirar que si nos aplicamos la sombra, en el caso de las mujeres, si quedó bien esparcidita la sombra, no quedó una más repintada que la otra. Los hombres si quedaron bien peinaditos, si la camisa quedó bien abotonadita. Para eso nos miramos en el espejo, para mirar si estamos bien. Lo mismo pasa con la palabra. Nos necesitamos exponer a la palabra para mirar cómo va nuestra vida, pues porque es la única que nos puede decir si vamos bien o tenemos que hacer cambios en nosotros. Amén. Y el tercero es los afanes de, siempre se me olvida ese versículo. Jeremías 29:11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Esa es la promesa que nosotros tenemos de Dios. Si los planes de Dios son más grandes, ¿por qué a veces nos cuesta tanto creer de que los planes de Él son más grandes? Y a veces queremos meter la manito, Señor, yo te pido que me ayudes en esta situación. Pero como vemos que Dios no responde inmediatamente, empezamos a mirar de qué forma vamos a solucionar. Ay, porque Dios está como tan lento. Ay, porque Dios, ¿por qué se demorará tanto? No. Si sabemos que los planes de Dios son mejores que los planes que yo ya hice, pues el consejo es confiemos y creamos como lo hizo la viuda. La viuda confió, creyó en la palabra que había recibido del profeta y eso hizo que el milagro sucediera. Fue esa la fe que ella tuvo que permitió que el milagro sucediera. Y dentro de los afanes que tenemos, uno son las redes sociales, el siguiente, relaciones fuera de tiempo, atención a su esposo e hijos o esposa, trabajo, preocupaciones, en este caso hay dos principales que es la salud y la economía, y la comparación. Y fue muy tremendo porque me puse como a analizar cada una de ellas. Y yo empecé por las redes sociales. Y no sé, hablo por mí, Marlene Acevedo, que fue muy tremendo porque llegan momentos donde uno tiene la oportunidad de acercarse a la presencia de Dios, ¿cierto? Hay momentos en el día que no son tan fuertes y entonces nos queda como un espacio para uno ir a la presencia de Dios, para ir y nutrirse. Pero resulta que en ese momento cuando usted tiene toda la disposición, suena ese hermoso utensilio celular. Entonces queda usted como en el, reviso el mensaje o me voy a orar. No, pero si es algo importante y alguien me necesita de urgencia. Y es uno como en ese vaivén, ¿qué hago? Y lo digo porque a mí en algún momento me sucedió. Llego y cojo el celular y reviso el mensaje, que porque solamente es un momentico, solo voy a revisar el mensaje. No, resulta que cuando como que vuelvo en sí, ya pasan 2 horas y uno dice, Dios bendito, ¿qué es esto? ¿Por qué perdí tanto tiempo en esto? Y a veces hay cosas, no quiero decir que las redes sociales sean malas, no quiero decir que el celular sea malo, sino que lo malo es cuánto tiempo estamos dedicando a eso. Si eso nos está quitando tiempo de conectarnos con Dios, porque sí, muy bueno, nos podemos reír, podemos charlar muy bien, pero después que nuestra vida espiritual ¿cómo queda? Somos edificados, nos sentimos nutridos, a veces no es tanta la nutrición que se recibe a través de estos medios. Entonces, si de pronto esa es una de las cosas que te impiden el acercarte a Dios, pues es bueno que empieces a hacer un cálculo y empezar a poner horarios. Otra cosa muy especial que leí acerca de las redes sociales es que el hecho de estar revisando cada momento el celular manda un mensaje a nuestro cerebro de
de no poderme concentrar durante un periodo muy largo en una actividad. No sé si a ustedes les pasa, a mí me ha pasado, que yo soy concentrada en algo, pero llega un momento donde ¡pum! Vino un pensamiento y luego vuelvo y me conecto y otra vez vuelvo y me voy. Y eso es lo que a veces pasa y sucede con el celular, porque le estamos mandando, o sea, estamos concentrados en algo, pero le mandamos inconscientemente a nuestro cerebro que tenemos que hacer pausas y tenemos que interrumpir. Y eso no debería ser así. Tenemos que empezar a generar hábitos de pasar tiempo extenso con Dios. Solo al exponernos a su presencia vamos a tener las herramientas para enfrentarnos a este mundo que continuamente nos está atacando, que continuamente quiere dañar, no solamente a nosotros, sino a muchas personas. Y se necesita que dediquemos tiempo a la búsqueda del Señor. Otra son las relaciones fuera de tiempo. Y es muy tremendo esa parte porque la gran mayoría de adolescentes jóvenes con las que uno habla, la mayoría son desesperados por tener novio o por tener novia. Y uno dice, Dios mío, ¿por qué no viven cada proceso? Todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3 dice, todo tiene su tiempo. O sea, no hay por qué apresurarse. Si Dios estableció que tiene determinada una persona para usted, tranquilo, no se estrese, viva, busque de Dios, empodérese en Dios. La palabra de Dios dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Dedíquese a buscar a Dios, que a su tiempo Él va a alinear la persona que va a compartir el resto de su vida, porque tiene que ser una persona especial. No puede ser cualquier persona, tiene que ser una persona que esté alineada al propósito que Dios entregó en tu vida, porque si no, lo que va a hacer es obstaculizar todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces, procesos de que venga consejería, que venga esto, que venga aquello, por no haber tomado el tiempo. Tómese su tiempo, no nos distraigamos en cosas que no nos van a aportar nada en este momento. Dediquen tiempo a la búsqueda de Dios. Otra son la atención a sus esposos o sus esposas. Sabemos que para los solteros, y la misma palabra lo dice, que para los solteros es mucho más fácil el ocuparse de Dios, ¿cierto? Porque tienen mucho tiempo, porque pueden manejar su tiempo más fácilmente, contrario a las personas casadas. Ellos también sirven y pueden servir al Señor, pero su tiempo es mucho más limitado, porque ya lo tienen que compartir con su esposo, ya lo tienen que compartir con sus hijos. ¿Cuál es la invitación? Que nosotros podamos dedicar tiempo a cada cosa. Y esta mañana les compartía que el pastor antes de irse hizo un comentario bastante gracioso, digámoslo así. Y fue que él me dijo, Marlene, a veces yo quisiera que las solteras no se casaran. Y yo lo miré, yo, ¿cómo así? Entonces a veces que, pues claro, porque vea, se casan y ya no las vuelve a ver uno en pintura por acá, ya son en la casa, mientras que están solteras, le sirven al Señor, están en todos lados. Pero luego me dijo, pero no, yo necesito que todas se casen, nada. Entonces es muy tremendo, porque es cierto, o sea, cada momento es especial. Si estamos solteros, listo, dediquemos el tiempo para nutrirnos del Señor y empezar a servir al Señor. Pero luego cuando nos casemos, pues Dios ya nos dará la oportunidad de poder servir a través de nuestros esposos y nuestros hijos. Amén. Otro son los trabajos. Y acá es muy complejo, porque a veces vemos personas que continuamente están orando al Señor y le dicen, Señor, dame un empleo. Pero eso fue lo único que hicieron. Nunca más volvieron a orar. Nunca más volvieron a buscar. Y es, listo, ahí quedó, Señor, dame un empleo. Y luego aparece un vislumbrar del empleo, el empleo perfecto. Pero a medida que fue asistiendo a su trabajo, ese trabajo empezó a absorber su tiempo. Ya no le queda tiempo de compartir con su familia, ya no le queda tiempo ni de orar, ya no le queda tiempo de exponerse a la palabra, porque ya todo lo ocupa su trabajo. Entonces la importancia de nosotros también tener en cuenta a Dios en medio de estas decisiones. Si necesitamos algo de Dios, podamos acudir a Él y decirle, Señor,
yo te pido que tú me direcciones en esto que necesito, pero que no sea solo una vez. La palabra nos enseña, Dios me trae a memoria, que una vez una viuda que necesitaba que le hicieran justicia, y la viuda no fue solamente una vez ante el juez. ¿Qué describe la Biblia? Que continuamente estaba yendo ante el juez y le pedía justicia y le pedía justicia. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que solo con una oración vamos a tener la respuesta de Dios? No, se hace necesario ir continuamente a la presencia de Dios para que Él nos dirija, para que Él nos muestre qué es lo que nosotros debemos hacer. Otra son las preocupaciones, y dos de ellas son la salud y la economía. Son una de las que más afectan nuestra vida, porque si esas dos no están 100% suplidas, nos generan mucha distracción y nos generan mucha angustia y nos impiden el que nosotros podamos acercarnos a Dios. Por eso continuamente la palabra nos dice que si nosotros nos acercamos a Él, Él nos trae libertad. Pero no solamente libertad física en nuestra sanidad, Él nos trae libertad en todas las áreas que nosotros le rindamos a Él. Porque no va a trabajar sobre cosas que nosotros no le entreguemos. Te hace necesario entregar. Y la última es la comparación. Y esta es una de las más fuertes, porque es con lo que muchas personas luchan constantemente. Y es: ¿yo por qué no tengo lo que el otro tiene? Si yo llevo el mismo tiempo caminando con el Señor, si yo llevo tanto tiempo haciendo la obra del Señor, ¿por qué Él tiene más que yo? Y a veces el ocuparnos y estar mirando lo que el otro tiene nos impide disfrutar de lo que Dios ya nos entregó. Y la palabra nos enseña que si nosotros somos fieles en lo poco, eso nos prepara ¿para qué? Para recibirlo mucho. Entonces necesitamos ocuparnos de lo nuestro, de lo que Dios ya nos entregó, para que a medida que nuestro corazón esté bien, esté dispuesto, Él nos va a ir añadiendo más, nos va a ir entregando más. Porque si Él nos entrega todo de una vez, eso también puede hacer que nosotros nos alejemos de Él. Por eso nos va dando de a poquito, de a poco, a medida que Él va viendo nuestra madurez en Él, va viendo nuestro crecimiento en Él, Él nos va a ir entregando. Pero necesitamos dejar de estar mirando el de enseguida y ocuparme en Él, solamente mirar a Él, a Jesús. La distracción nos puede robar el propósito de Dios para nuestras vidas. Y tal vez hay personas en este momento que pueden estar pensando: bueno, yo todavía no tengo identificado cuál es mi propósito en Dios, yo apenas estoy en este proceso. Pero uno de los mayores propósitos que tenemos es ser llenos de la presencia de Dios. Ese es nuestro mayor propósito. No hay otro propósito más grande, porque cuando Dios nos creó, Él nos creó con ese deseo de depositar todo su amor sobre nosotros. Ese era su objetivo, depositar, vaciar todo su amor sobre nosotros. Pero a raíz del pecado eso hizo que nos alejáramos. Pero luego Él envía a Jesús para volver a restaurar todas las cosas y volver a generar eso que Él un día soñó, que es volver a que su presencia esté dentro de nosotros. Y en el Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones. Y en el Salmo 139:23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Necesitamos continuamente ir a la presencia de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos examine. El salmista David tenía tanta confianza en Dios que le dijo: conoce mi corazón, pruébame. A veces nuestro amor o nuestra pasión por Dios depende de si Él hace el milagro o no lo hace. A veces depende de si Él da respuesta o no da la respuesta rápida como yo quiero, o me contesta de la forma que yo quiero que me conteste.
El salmista estaba tan seguro del amor que sentía por Dios, que él le dijo: conoce mi corazón y pruébame. ¿Cuán dispuestos estamos nosotros a decirle al Señor: Señor, pruébame? Pruébame de qué estoy hecho. Pruébame si mi fe es real. Pruébame si mi confianza en ti es real y no depende de una circunstancia o una situación. Y hay algo bien especial que Dios me recordaba ahora, y es que en ese momento la viuda tenía una necesidad que suplir, porque le habían quitado su provisión, le habían quitado la persona que estaba haciendo el apoyo para ella. Y Dios me recuerda que lo mismo pasó con los discípulos. Cuando Jesús murió, los discípulos quedaron desamparados porque les quitaron su maestro. Les quitaron aquel que les estaba dando vida, les quitaron aquel que los estaba direccionando, y ellos se sentían desprotegidos, tanto así que muchos volvieron a hacer las labores que normalmente hacían. Y fue muy especial porque en Hechos capítulo 1, quiero que me acompañen, ese sí no está en la presentación. En ese momento los discípulos se sentían totalmente desprotegidos. Pedro se sentía como la peor persona del mundo porque le había fallado a su maestro, porque lo había negado después que le dijo: no, Señor, yo no te voy a negar. No, Señor, yo soy para las que sea contigo. Resulta que no, lo negó, le falló. Y dice Hechos, versículo 2 al 5: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Después de que ellos se sentían como las peores personas del mundo, vieron una luz al final del túnel, y fue que el Maestro resucitó al tercer día. Y todo lo que Él había prometido empezó a vivenciarse en ellos. Y hubo de nuevo una esperanza. Y hubo de nuevo en ellos ese deseo ferviente de poder experimentar su gloria. Y fue ahí en ese momento donde ellos dejaron atrás todo ese pasado y se prepararon para recibir al Espíritu Santo, para recibir la llenura, el aceite que solamente provenía del Señor. Y como conclusión somos llenos para vaciarnos en otros. Dios nos llena para que nosotros, todo lo que Él ha depositado en nosotros, lo podamos compartir a otros. No es para que nosotros no lo queremos, ni lo guardemos, ni lo atesoremos para nosotros. Necesitamos compartirlo con otros. Y Dios nos equipa con su Espíritu Santo para que vayamos a llevar luz, alimento y sanidad a tantas personas que lo necesitan. Y aquí viene la pregunta: ¿qué tan dispuesto estás tú a llevar luz? ¿Qué tan dispuesto estás tú a hacer alimento? ¿Y qué tan dispuesto estás tú a ser esa persona que lleve la sanidad a tantas personas que lo necesitan afuera? ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies?